El hombre que rompió el techo para llegar a Jesús. Episodio 1. La vida detenida. Una casa llena, el aire arde por el calor de las lámparas de aceite. Los hombres empujan. Nadie deja pasar a nadie. Entonces, un golpe seco resuena sobre el techo. Polvo, tierra cayendo desde arriba, los rostros se levantan y de pronto un hombre paralizado comienza a descender lentamente desde las alturas frente a Jesús. Pero nadie allí entiende algo. Aquel hombre no solo estaba paralizado del cuerpo, llevaba años muriendo por dentro. Esta no es solamente la historia de un milagro, es la historia de un hombre olvidado por la sociedad, de hombres capaces de desafiar lo imposible y de una fe tan desesperada que literalmente abrió un camino hacia Dios, porque a veces el mayor milagro no ocurre en las piernas, sino en el alma. Y mientras avanzamos en esta historia, descubriremos cómo el dolor, la vergüenza y la soledad pueden destruir lentamente a un ser humano. Pero también cómo un encuentro verdadero con Dios puede devolver sentido a una vida rota. Galilea, alrededor del año 30 después de Cristo, el territorio vive bajo la ocupación del Imperio Romano. Las calles son estrechas, las casas están construidas con piedra, barro y madera. Los pobres sobreviven día a día. En las aldeas judías, la enfermedad suele interpretarse como una consecuencia del pecado o del juicio divino. Los enfermos cargan no solo dolor físico, también vergüenza pública. Y en medio de ese mundo aparece un hombre que empieza a recorrer todas las aldeas como fuego entre el viento. Jesús de Nazaret, un predicador, un sanador, un hombre que habla del reino de Dios con una autoridad jamás escuchada. Pero antes de llegar al momento del milagro, debemos conocer al hombre que estaba sobre aquella camilla, porque nadie nace roto, toda caída tiene una historia. Antes de la oscuridad, el niño que corría entre los campos. El sol de Galilea ilumina los sembradíos, un niño corre descalzo entre el trigo mientras ríe junto a otros pequeños. Su madre lo observa desde lejos moliendo harina, su padre trabaja reparando herramientas de madera. El niño corre rápido, salta piedras, trepa pequeños muros. Nadie imagina lo que ocurrirá años después. La vida en Capernaum, los años avanzan. El niño ahora ayuda a cargar agua y mercancía cerca del mar de Galilea. La aldea de Capernaum está llena de pescadores, comerciantes y viajeros. Roma cobra impuestos, los soldados patrullan las calles, los pobres trabajan hasta el agotamiento, pero el joven aún conserva esperanza. Sueña con formar una familia, construir su propia casa, tener hijos. Sueña con un futuro normal. El accidente. Una tarde, un trabajo común, un techo en construcción, madera, cuerdas, piedras. Un grito rompe el aire. El joven cae violentamente desde una estructura elevada. Su espalda golpea las piedras del suelo. Silencio. Luego, dolor. Un dolor insoportable. No puedo moverme. Traigan agua. Rápido. Dios tenga misericordia. El diagnóstico del silencio. Pasan los días, luego semanas, después meses. El joven sigue inmóvil. Los curanderos no pueden ayudarlo. Los líderes religiosos murmuran. Algunos vecinos comienzan a evitar mirarlo porque en aquella época muchos creen que una enfermedad grave es evidencia del castigo de Dios. Y lentamente la compasión se transforma en sospecha. El peso de la vergüenza. La parálisis destruye algo más que su cuerpo, destruye su identidad. Ahora depende de otros para comer, para moverse, para sobrevivir. Los niños lo observan con miedo, algunos adultos lo miran con lástima, otros con desprecio. Porque en el mundo antiguo, un hombre incapaz de trabajar pierde también parte de su dignidad social. ¿Cuánto dolor puede soportar un hombre antes de dejar de creer que su vida tiene valor? El rumor sobre Jesús. Un nombre comienza a escucharse. Las caravanas traen noticias. Un hombre sana a leprosos, hace caminar a enfermos, expulsa demonios, habla con autoridad y no teme acercarse a los rechazados. Su nombre comienza a repetirse en las calles. Jesús. Los rumores se multiplican. Algunos dicen que es profeta, otros creen que es un impostor, pero para los desesperados, cada rumor se convierte en una chispa de esperanza. Los amigos. Aunque muchos se alejaron, 4 hombres permanecieron amigos verdaderos, hombres comunes, trabajadores, imperfectos pero leales.
Ellos cargan su camilla, lo alimentan, lo acompañan cuando todos los demás desaparecen. Los 4 hombres conversan afuera de la casa. Dicen que Jesús volvió a Capernaum. ¿Y si puede ayudarlo? ¿Y si esta es su única oportunidad? Dentro de la casa, el paralítico escucha cada palabra y por primera vez en años sus ojos recuperan un pequeño destello de esperanza. ¿Puede la fe de otro sostener a alguien cuando ya no tiene fuerza para creer? El miedo va a volver a creer. Pero la esperanza también da miedo, porque quien ha sufrido demasiado aprende a no esperar nada. El paralítico duda. ¿Y si Jesús no quiere verlo? ¿Y si no ocurre nada? ¿Y si vuelve a ser humillado delante de todos? Finalmente susurra: llévenme. Los amigos se miran en silencio y entienden que algo acaba de cambiar. Al amanecer, los 4 hombres levantan la camilla, las calles comienzan a llenarse de gente, todos se dirigen hacia la misma casa, el lugar donde Jesús está enseñando, pero mientras avanzan entre la multitud, nadie imagina que ese día no solo cambiaría la vida de un paralítico, ese día cambiará la manera en que muchos entienden el perdón de Dios, el camino hacia la casa. El trayecto es difícil, la multitud empuja, las calles son estrechas, el polvo cubre el aire, los amigos sudan cargando el peso, pero siguen avanzando, porque algunas personas entienden que la fe verdadera no se detiene entre los obstáculos. ¿Qué ocurre cuando un hombre desesperado está dispuesto a destruir un techo con tal de encontrarse con Dios? A veces la parálisis más peligrosa no es física, es espiritual. Personas que siguen respirando, pero perdieron la esperanza, perdieron propósito, perdieron fe. El mundo moderno también está lleno de hombres y mujeres inmovilizados por la culpa, la ansiedad, el valor y la desesperación. Y muchas veces alejarnos de Dios termina destruyendo lentamente áreas enteras de nuestra vida: las relaciones, la paz interior, la identidad, la esperanza. Pero esta historia nos recuerda algo poderoso. Dios todavía escucha el clamor de quienes creen que ya no tienen salida. Aquella mañana, un hombre paralítico avanzaba lentamente hacia una casa llena de personas, pero en realidad estaba avanzando hacia el momento que cambiaría toda su existencia. Porque a veces Dios permite que lleguemos al límite para que entendamos que solo Él puede levantarnos. ¿Y tú? ¿Qué parte de tu vida lleva años paralizada? ¿Qué dolor escondes detrás del silencio? ¿Todavía crees que Dios puede restaurar lo que parece perdido? Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo las historias bíblicas más impactantes jamás contadas. Comparte este documental con alguien que necesita recuperar la esperanza y escribe en los comentarios: todavía creo en los milagros, porque quizá, como aquel hombre en Galilea, hoy también estás más cerca de un encuentro con Dios de lo que imaginas. Episodio 2. El techo de la fe. Un hombre paralítico permanece acostado sobre una camilla, mientras encima de él 4 amigos comienzan a destruir el techo de una casa frente a una multitud furiosa. Pedazos de barro caen sobre los escribas, el polvo llena el aire, y abajo Jesús levanta lentamente la mirada, porque hay momentos donde la verdadera fe deja de pedir permiso. En este episodio veremos cómo la desesperación puede convertirse en valentía, cómo la fe auténtica desafía la vergüenza, el rechazo y los límites humanos, y cómo un simple acto de determinación terminó revelando una verdad espiritual que sacudió a toda Galilea. Porque aquel día no solo se abrió un techo, también se abrió el corazón de un hombre destruido. Y lo que Jesús diría a continuación cambiaría para siempre la historia de quienes estaban presentes. Capernaum, costa norte del mar de Galilea, aproximadamente en el año 30 después de Cristo, Jesús ya es conocido en toda la región. Las aldeas hablan de milagros, los enfermos viajan kilómetros buscando sanidad, los líderes religiosos comienzan a observarlo con desconfianza, y en una humilde casa judía abarrotada de personas, un hombre paralítico está a punto de encontrarse cara a cara con el Hijo de Dios. La multitud que bloquea el camino, la casa repleta. La multitud rodea completamente la vivienda, nadie puede entrar. Hombres empujan desde las puertas, mujeres intentan escuchar desde las ventanas, niños trepan muros para mirar a Jesús. Dentro de la casa, el ambiente es sofocante. Las lámparas de aceite iluminan
tenuemente las paredes de barro mientras Jesús enseña sobre el reino de Dios, el muro humano. Los amigos intentan avanzar. Permiso, déjenlo pasar. Está enfermo, pero nadie se mueve. Cada persona quiere estar cerca de Jesús. Cada uno tiene sus propios dolores, sus propias necesidades. Y lentamente la esperanza del paralítico comienza a quebrarse otra vez. Observa los hombros de la multitud bloqueando el paso. Escucha risas, empujones, indiferencia. Por un instante parece aceptar que nunca llegará hasta Jesús. No podemos entrar, es imposible, demasiada gente. El paralítico baja la mirada como tantas veces antes. ¿Cuántas personas abandonan su milagro justo antes de llegar? La decisión. Uno de los amigos levanta la mirada hacia el techo de la casa, techos planos, construidos con barro, ramas y vigas de madera. Una idea imposible comienza a formarse. Los hombres se miran entre sí, no necesitan hablar demasiado. La desesperación los ha llevado más allá de la vergüenza. Entonces uno de ellos dice: subiremos. Silencio. El paralítico los observa incrédulo, pero sus amigos ya comenzaron a moverse, ascendiendo hacia lo imposible. Con enorme esfuerzo los hombres suben las escaleras exteriores de piedra cargando la camilla. La multitud los observa confundida. Algunos se burlan, otros gritan que se detengan. Pero ellos siguen subiendo paso a paso. El paralítico siente miedo. Si caen, morirán todos. Pero algo dentro de él comienza a despertar. Una pequeña chispa de fe sobre el techo. El techo cruje bajo el peso. Desde arriba pueden escuchar la voz de Jesús enseñando dentro de la casa. El paralítico escucha cada palabra amortiguada y por primera vez en años siente que está cerca, muy cerca. Sus ojos se llenan de lágrimas silenciosas. Debajo de ellos Jesús continúa hablando, pero lentamente. Jesús deja de enseñar como si supiera exactamente lo que está ocurriendo encima del techo, rompiendo el techo, los primeros golpes. Las manos comienzan a remover barro y ramas. Pequeños fragmentos caen dentro de la casa. La multitud levanta la mirada. Los escribas se molestan. Algunos gritan indignados: ¿qué están haciendo? Deténganlos, van a destruir la casa. Pero los amigos continúan, porque la fe auténtica muchas veces incomoda a quienes prefieren permanecer inmóviles. Descendiendo hacia Jesús, las cuerdas se tensan lentamente, la camilla comienza a bajar. Toda la casa observa en absoluto silencio. El paralítico desciende desde el techo como un hombre suspendido entre la desesperación y la esperanza. Sus ojos finalmente encuentran el rostro de Jesús. No hay rechazo, no hay desprecio, solo compasión. Una compasión que atraviesa años enteros de dolor. ¿Qué siente un hombre que ha sido rechazado por todos cuando finalmente encuentra una mirada llena de amor verdadero? El silencio de Jesús. La camilla toca el suelo, nadie habla. El paralítico queda frente a Jesús, respira con dificultad. Sus amigos observan desde arriba, esperando, temblando. Y entonces ocurre algo inesperado. Jesús no habla primero sobre sanidad, habla sobre pecado. Su voz es suave, pero llena de autoridad. Hijo, tus pecados te son perdonados. Silencio absoluto. El aire parece congelarse, porque aquellas palabras eran más escandalosas que cualquier milagro. El escándalo. Los escribas alteran inmediatamente. Nadie puede perdonar pecados excepto Dios. En sus mentes, Jesús acaba de cruzar un límite peligroso. Miradas acusadoras, murmullos. Está blasfemando. ¿Quién cree que es? Solo Dios puede hacer eso, pero Jesús conoce sus pensamientos y lentamente se incorpora. El ambiente cambia. Ahora la atención ya no gira alrededor del paralítico, sino alrededor de la identidad de Jesús. Jesús mira a los líderes religiosos y hace una pregunta que atraviesa la habitación como una espada. ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Nadie responde, porque todos entienden lo que está a punto de ocurrir, el instante antes del milagro. El paralítico permanece inmóvil, toda la multitud contiene la respiración. El polvo todavía cae lentamente desde el techo roto y Jesús pronuncia palabras que cambiarán una vida para siempre. Pero justo antes del milagro, el hombre comprende algo. Incluso si nunca volviera a caminar, ya no está solo. Años de culpa, vergüenza, dolor, algo comienza a romperse dentro de él, no en sus piernas,
en su alma. ¿Qué ocurre cuando Dios sana primero aquello que nadie puede ver? El mundo moderno enseña a esconder las heridas internas, a aparentar fortaleza, a vivir cargando culpas invisibles. Pero esta historia revela algo profundo. Dios no mira solamente nuestras heridas externas, Él ve el cansancio escondido, la culpa secreta, la vergüenza silenciosa. Muchas veces buscamos que Dios cambie nuestras circunstancias cuando primero necesitamos transformar nuestro corazón, porque una vida lejos de Dios puede seguir funcionando por fuera, mientras se derrumba lentamente por dentro. Aquella casa en Capernaum nunca volvió a ser igual, un techo destruido, una multitud en silencio, un hombre paralítico llorando frente a Jesús, pero el verdadero milagro aún no había terminado, porque a veces Dios permite que lleguemos completamente rotos ante Él, para mostrarnos que su perdón puede restaurar incluso aquello que creemos perdido para siempre. ¿Y tú qué cargas en silencio? ¿Qué parte de tu alma necesita ser restaurada? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para encontrarte verdaderamente con Dios? Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y activa la campanita para continuar esta serie documental bíblica cinematográfica. Comparte este episodio con alguien que necesite recordar que todavía existe esperanza. Y escribe en los comentarios: mi fe romperá cualquier techo, porque en ocasiones el milagro comienza justo donde termina nuestra fuerza. Episodio 3. Levántate y anda. Un hombre paralítico tiembla sobre una camilla, toda la casa guarda silencio, los líderes religiosos contienen la respiración, la multitud observa inmóvil. Y entonces Jesús pronuncia una orden imposible: levántate. Durante años aquel hombre no había sentido sus piernas, pero en ese instante algo comienza a despertar dentro de su cuerpo. En este episodio presenciaremos el momento que transformó una vida para siempre. No solo veremos un milagro físico, veremos el choque entre la incredulidad y la fe, entre el orgullo religioso y la misericordia divina, entre un pasado marcado por el dolor y un futuro completamente nuevo. Porque cuando Dios interviene no solo cambia circunstancias, cambia destinos, y el hombre que entró cargado por otros saldrá caminando delante de todos. La casa continúa abarrotada, el techo permanece abierto, la luz del mediodía cae sobre el polvo suspendido en el aire. Jesús está frente al paralítico, los escribas observan con tensión creciente, los amigos siguen inclinados desde el techo roto. Toda la escena parece suspendida entre el cielo y la tierra, y nadie imagina que están a segundos de presenciar uno de los milagros más impactantes ocurridos en Galilea: el poder de una palabra, la mirada de Jesús. Y Jesús permanece de pie frente al hombre inmóvil, no hay prisa en sus movimientos, no hay espectáculo, solo una autoridad serena que domina completamente la habitación. El ruido exterior desaparece, solo quedan sus ojos fijos sobre el paralítico, como si estuviera viendo cada herida, cada noche de dolor, cada lágrima silenciosa acumulada durante años. Entonces Jesús declara: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Los escribas endurecen el rostro, la tensión aumenta, el hombre inmóvil, el cuerpo inmóvil. El paralítico intenta respirar profundamente, su corazón golpea con fuerza, quiere creer, pero el miedo aún vive dentro de él. Porque cuando alguien ha sufrido demasiado tiempo, aprende a desconfiar de la esperanza. Piernas debilitadas por años sin movimiento, músculos consumidos, piel marcada por el tiempo, toda la multitud espera algo imposible. ¿Y si nada ocurre? ¿Y si vuelvo a decepcionarme? ¿Y si Dios también me rechaza? Pero Jesús continúa observándolo con compasión, sin apartar la mirada. ¿Cuántas veces el miedo nos impide creer que Dios todavía puede restaurarnos? La orden imposible. Entonces sucede, Jesús habla: a ti te digo, levántate. Silencio absoluto, nadie se mueve, la multitud parece dejar de respirar, sus dedos tiemblan, un pequeño movimiento, luego otro. Algo empieza a recorrer su cuerpo como fuego atravesando huesos dormidos, el milagro. Los músculos comienzan a reaccionar, las piernas tiemblan violentamente, el hombre se incorpora lentamente, primero sobre sus brazos, luego sobre sus rodillas. La multitud observa horrorizada y finalmente se pone de pie. Mira sus propias piernas como si estuviera soñando, da un paso, luego otro,
El sonido de la madera de la camilla cayendo al suelo rompe el silencio. La casa entera estalla en gritos. Está caminando, Dios santo, es imposible, un milagro. Las primeras lágrimas. El hombre cae de rodillas, llora desesperadamente, no puede hablar. Durante años soñó con este momento, pero ahora ¿qué ocurre? Ni siquiera encuentra palabras. Jesús coloca suavemente una mano sobre su hombro. No llora solo por caminar, llora porque volvió a sentirse visto, amado, perdonado. ¿Qué sucede cuando alguien descubre que Dios jamás dejó de verlo? Incluso en sus peores años, el hombre que salió caminando, el peso desaparece. Jesús le da una última instrucción: toma tu camilla y vete a tu casa. Aquella frase parece simple, pero contiene algo profundo. La camilla que antes simbolizaba humillación, ahora se convierte en testimonio. El hombre toma lentamente la camilla entre sus manos. La misma camilla que durante años lo cargó a él, ahora es cargada por él. La multitud se aparta para dejarlo pasar y cada paso parece imposible. Los amigos en el techo. Desde arriba los 4 amigos observan llorando, sus rostros están cubiertos de polvo y sudor. No pueden creer lo que ven. El hombre que cargaron inmóvil ahora camina solo. Uno de ellos sonríe entre lágrimas, otro cae de rodillas agradeciendo a Dios, porque la verdadera amistad no abandona en medio del dolor. ¿Cuántas vidas podrían cambiar si existieran más personas dispuestas a cargar el peso de otros? Los escribas derrotados. Los líderes religiosos permanecen en silencio, no pueden negar el milagro. Todos conocen al paralítico, todos saben que no caminaba y ahora está de pie delante de ellos. Los escribas intercambian miradas incómodas, el orgullo religioso comienza a chocar con una evidencia imposible de ignorar. Mientras tanto, la multitud glorifica a Dios, algunos lloran, otros levantan las manos al cielo. El camino de regreso, el hombre sale de la casa, pero ya no es el mismo. Las calles que antes recorrió cargado por otros, ahora las atraviesa caminando. Las personas se detienen a observarlo, algunos no pueden reconocerlo. Niños corren detrás de él, sorprendidos. Ancianos murmuran, su rostro refleja algo más grande que felicidad, refleja libertad. Al llegar cerca de su hogar, el hombre se detiene, observa el cielo y comprende algo que jamás olvidará. Jesús no solo había restaurado sus piernas, había restaurado su dignidad, su identidad, su alma. La madre. Su madre aparece en la entrada de la casa, lo ve acercándose caminando. Por un instante piensa que está soñando, la vasija que sostiene cae al suelo y se rompe. Ella corre hacia él llorando, lo abraza desesperadamente, toca su rostro, sus hombros, sus brazos, como intentando asegurarse de que es real. Y el hombre finalmente pronuncia las palabras que nunca creyó volver a decir: Madre, puedo caminar. ¿Qué harías si Dios restaura aquello que habías dado completamente por perdido? Muchas personas viven hoy cargando camillas invisibles, heridas del pasado, culpa, fracaso, ansiedad, vacíos emocionales. Y aunque sonrían por fuera, por dentro siguen paralizadas. Esta historia nos recuerda que Dios todavía tiene poder para levantar vidas destruidas, pero también enseña algo profundo. El milagro comenzó cuando aquel hombre decidió acercarse a Jesús, porque alejarnos de Dios puede endurecer lentamente el alma, mientras acercarnos a Él puede iniciar procesos de restauración que parecían imposibles. Aquel día en Capernaum, un hombre salió caminando delante de toda la multitud, pero quizás el milagro más grande ocurrió dentro de él, porque durante años creyó que estaba condenado al abandono hasta descubrir que Dios jamás había dejado de buscarlo. ¿Y tú? ¿Qué área de tu vida necesita levantarse? ¿Qué dolor has aceptado como permanente? ¿Qué pasaría si hoy decides acercarte verdaderamente a Dios? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para continuar este documental bíblico cinematográfico. Comparte este episodio con alguien que necesite recordar que ningún milagro es imposible para Dios y escribe en los comentarios: Jesús todavía transforma vidas, porque quizás el próximo corazón que necesita levantarse sea el tuyo. Episodio 4. Después del milagro. Un hombre camina lentamente por las calles de Capernaum, pero cada paso se siente extraño. La multitud lo observa como si hubiera regresado de la muerte. Algunos celebran el milagro, otros lo miran con temor.
Y mientras todos hablan de sus piernas restauradas, nadie imagina la batalla silenciosa que aún continúa dentro de él, porque incluso después del milagro hay heridas que tardan tiempo en sanar. En este episodio veremos lo que casi nunca se cuenta después de un milagro: la lucha interior, las dudas, la reacción de la sociedad, el peso emocional de comenzar una nueva vida. Porque Dios puede cambiar una historia en un instante, pero aprender a vivir como una persona restaurada puede tomar mucho más tiempo. Y el hombre que antes mendigaba esperanza, ahora tendrá que descubrir quién es realmente. Capernaum continúa hablando sobre lo ocurrido. Las noticias recorren aldeas enteras alrededor del mar de Galilea. Un paralítico caminó delante de todos. Jesús perdonó pecados públicamente. Los líderes religiosos quedaron humillados, pero mientras el nombre de Jesús se expande, el hombre sanado intenta comprender qué hacer con la vida que acaba de recuperar. Aprender a caminar otra vez. El silencio de la noche. La noche cae sobre Capernaum. El hombre permanece despierto dentro de su casa. Sus piernas descansan junto a la pequeña lámpara de aceite. No puede dejar de mirarlas. Flexiona los pies una y otra vez, como si temiera despertar y descubrir que todo fue un sueño. Afuera, el viento mueve las puertas de madera. Dentro de la habitación hay lágrimas silenciosas. ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios me dio a mí? Los primeros pasos, solos. A la mañana siguiente sale temprano, sin multitud, sin gritos, sin milagro visible, solo él. Caminando por primera vez completamente solo, sus pasos son inseguros. Toca las paredes mientras avanza. Las calles que antes conocía desde una camilla ahora se ven diferentes, más grandes, más vivas, más reales, pero también intimidantes. ¿Qué ocurre cuando alguien recibe una segunda oportunidad y no sabe cómo empezar de nuevo? Las miradas. Las personas comienzan a reconocerlo. Algunos sonríen emocionados, otros lo observan en silencio. Un anciano se acerca lentamente. Pensé que nunca volvería a verte caminar. El hombre intenta responder, pero todavía le cuesta aceptar lo ocurrido. Ahora todos quieren acercarse, todos quieren tocarlo, preguntarle, escuchar la historia. Pero dentro de él todavía existe cansancio, porque años de humillación no desaparecen en una sola tarde. El lugar donde mendigaba. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevan al sitio donde solía pedir ayuda, el rincón de piedra donde pasó incontables días inmóvil, el lugar donde escuchó burlas, donde sintió hambre, donde creyó que Dios lo había olvidado. Antes, un hombre derrotado sobre una camilla, ahora un hombre de pie mirando su antiguo sufrimiento. Él toca lentamente la pared, sus ojos se llenan de lágrimas, pero esta vez no son lágrimas de desesperación, son lágrimas de memoria. ¿Cuántas personas siguen viviendo atrapadas en lugares donde Dios ya las liberó? Los amigos. Los 4 amigos llegan para verlo. Por primera vez no necesitan cargar una camilla, y eso les parece casi imposible. Se abrazan, ríen, lloran. Uno de ellos bromea: ahora tendrás que ayudarnos a nosotros. Todos ríen, pero luego el silencio vuelve, porque entienden que vivieron algo que jamás olvidarán. La sombra de los religiosos, el malestar de los escribas. Mientras el pueblo celebra, los líderes religiosos están inquietos. El milagro se convirtió en un problema, porque Jesús no solo sanó a un hombre, declaró tener autoridad divina. Una reunión privada de escribas y fariseos, rostros serios, tensión. La multitud lo sigue cada vez más. Esto se debe detenerse. Está desafiando nuestra autoridad. El miedo comienza a transformarse lentamente en odio. El hombre escucha los rumores. El hombre restaurado escucha conversaciones en el mercado. Algunos dicen que Jesús es enviado por Dios, otros afirman que es peligroso. Él guarda silencio, pero recuerda la mirada de Jesús y sabe algo con absoluta certeza: ningún hombre malvado habría mirado así a alguien roto. Él me vio cuando todos dejaron de verme, el vacío interior. Aunque ahora puede caminar, descubre algo inesperado. Los milagros no eliminan automáticamente todas las heridas emocionales. Todavía recuerda años de rechazo, todavía siente miedo de volver a perderlo todo. El viento mueve lentamente su túnica. Por primera vez comprende que la verdadera restauración es más profunda que el cuerpo, y empieza a buscar nuevamente a Jesús, no para pedir otro milagro, sino para escuchar sus palabras. ¿Qué pasa cuando descubrimos que la sanidad física no basta para llenar el vacío del alma? Volviendo a escuchar a Jesús. Días después,
Encuentra nuevamente a Jesús enseñando cerca de la orilla. La multitud lo rodea, pero esta vez él no necesita abrirse paso desesperadamente. Se acerca lentamente, permanece entre la gente escuchando en silencio. Jesús habla sobre misericordia, sobre el reino de Dios, sobre el perdón, y el hombre entiende algo poderoso. El milagro fue solo el comienzo. Y mientras escucha a Jesús, el hombre comprende finalmente por qué fue restaurado, no solo para volver a caminar, sino para volver a vivir con propósito. Porque Dios no rescata a personas solamente para aliviar su dolor, las rescata para transformar sus vidas, una nueva identidad. Aquella noche el hombre deja de verse como el paralítico. Por años ese dolor definió su existencia, pero ya no. Ahora entiende que su identidad no está en un pasado, sino en el encuentro que tuvo con Dios. Ya no avanza mirando al suelo, ahora camina erguido, libre. ¿Quién serías hoy si dejaras de definirte como tus heridas? Muchas personas oran para que Dios cambie una situación, pero pocas están preparadas para vivir la nueva vida que viene después del cambio. Hay quienes siguen atrapados emocionalmente en dolores antiguos, incluso después de haber sido restaurados. Porque las heridas del alma también necesitan tiempo, verdad y cercanía con Dios. Y cuando el ser humano se aleja de Él, vuelve fácilmente a cadenas invisibles. El miedo, la culpa, la amargura, la desesperanza. Pero Dios no solo quiere sanar momentos, quiere transformar corazones completos. El hombre que una vez fue bajado desde un techo, ahora camina libre bajo el cielo de Galilea. Pero el verdadero viaje apenas comenzaba, porque después del milagro viene la decisión más importante: seguir viviendo como antes o caminar hacia una vida completamente nueva. ¿Y tú sigues viviendo desde tus heridas? ¿Todavía te defines por tu pasado? ¿Qué parte de tu vida necesita dejar de mirar atrás para comenzar realmente a caminar con Dios? Si este episodio tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para continuar esta serie documental bíblica cinematográfica. Comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios todavía puede restaurar vidas quebradas. Y escribe en los comentarios: mi pasado no definirá mi futuro, porque quizás el próximo paso que Dios quiere restaurar es el de tu propia vida. Episodio 5. El milagro que atravesó generaciones. Años después del milagro, las personas todavía hablaban del hombre que descendió desde un techo frente a Jesús. Algunos recordaban el polvo cayendo, otros recordaban el instante en que caminó, pero quienes estuvieron realmente allí jamás olvidaron la mirada de aquel hombre cuando comprendió que había sido perdonado. Porque los cuerpos sanan con el tiempo, pero hoy un alma transformada puede cambiar generaciones enteras. En este episodio veremos cómo un solo encuentro con Dios puede dejar huellas eternas. La historia del paralítico no terminó cuando salió caminando de aquella casa, apenas comenzaba, porque el verdadero milagro no fue solamente volver a usar las piernas, sino convertirse en testimonio viviente de esperanza para otros. Y mientras el mundo alrededor comenzaba a oscurecerse con odio, persecución y división, aquella experiencia continuaría iluminando vidas mucho tiempo después. Galilea cambia rápidamente, las multitudes siguen creciendo alrededor de Jesús, los líderes religiosos aumentan su oposición, Roma continúa gobernando con dureza. Las noticias sobre milagros que recorren Judea, Samaria y regiones vecinas. Y entre todas esas historias, una permanece viva en la memoria de las personas, la del hombre que fue llevado hasta Jesús por 4 amigos, un testigo del Mesías, contando la historia. Pasan los meses, el hombre ahora trabaja nuevamente, sus manos vuelven a construir, a cargar madera, a ayudar a otros. Pero cada vez que alguien pregunta por su pasado, todo se detiene, niños escuchando atentos, ancianos inclinándose hacia adelante, y él comienza a contar la historia. No exagera, no busca fama, simplemente recuerda: cuando Jesús me miró, sentí que conocía todo mi dolor. Silencio alrededor del fuego, nadie aparta la mirada. Los niños lo siguen por las calles, le hacen preguntas: ¿de verdad no podías caminar? ¿Tuviste miedo? ¿Cómo era Jesús? Él sonríe, pero al escuchar el nombre de Jesús, su expresión cambia. No habla como alguien que oyó rumores, habla como alguien que fue levantado del suelo por misericordia divina. Jesús hacía sentir importantes a quienes todos ignoraban. Los niños permanecen en silencio, como si intentaran imaginar aquella mirada.
Los enfermos comienzan a buscarlo. Con el tiempo, personas enfermas comienzan a acercarse a él, no porque pueda sanar, sino porque necesitan esperanza. Necesitan escuchar que Dios todavía mira a los quebrantados. Una madre lleva a su hijo enfermo. Un anciano ciego le pide que cuente nuevamente el milagro. Y el hombre comprende algo inesperado. Su dolor pasado ahora sirve para consolar a otros. Y si las heridas que jamás nos marcaron pudieron convertirse en esperanza para alguien más, el recuerdo del techo. Una tarde vuelve a pasar cerca de aquella casa. El techo ya fue reparado, las paredes lucen normales, la multitud desapareció hace tiempo, pero él se detiene. El viento sopla suavemente y por un instante el hombre recuerda todo. El miedo, las cuerdas, el polvo cayendo, la voz de Jesús. Entonces sonríe en silencio, porque comprende que aquel lugar marcó el inicio de su nueva vida. La noticia más oscura, pero un día todo cambia. Los rumores llegan desde Jerusalén. Jesús ha sido arrestado, golpeado, condenado. El hombre escucha las noticias entre comerciantes alterados. La confusión domina las calles. Algunos lloran, otros celebran. Él queda inmóvil, como si el mundo volviera a romperse bajo sus pies. No, él no puede morir. La fe después del dolor. El Gólgota en la distancia. Días después, Jerusalén está llena de tensión. Aunque no logra acercarse completamente al lugar de la crucifixión, observa desde lejos el movimiento de las multitudes. El cielo parece oscurecerse, soldados romanos vigilando, personas gritando. El hombre recuerda las palabras de Jesús, recuerda su compasión y no entiende cómo alguien así puede terminar en una cruz. ¿Cómo reacciona la fe cuando parece que Dios guarda silencio? El vacío. Los días siguientes son silenciosos, pesados. Muchos discípulos se esconden, el miedo crece, el hombre vuelve a sentir aquella antigua sensación de vacío, la misma que sintió durante sus años de parálisis, pero ahora entiende algo diferente. Incluso en medio de la oscuridad, Dios no abandona la resurrección. Entonces llegan rumores imposibles, la tumba está vacía, Jesús vive. Al principio nadie sabe qué creer, pero las noticias comienzan a multiplicarse rápidamente. Personas llorando de alegría, el hombre escucha las noticias y sus ojos se llenan nuevamente de lágrimas porque comprende algo eterno. El mismo poder que levantó sus piernas acababa de vencer incluso a la muerte. El testimonio final. Con los años, su cabello comienza a encanecer, pero jamás deja de contar la historia. Cada cicatriz emocional se transforma en testimonio. Ya corre. Ya no tiene la fuerza de antes, pero todavía camina y cada paso sigue siendo un milagro. Yo entré roto en aquella casa, pero salí encontrando vida. Antes de morir, el hombre comprende la verdad más profunda de toda su historia. El techo roto, la camilla, la multitud, las piernas restauradas. Todo apuntaba hacia algo mucho más grande. Jesús no vino solamente a sanar cuerpos, vino a rescatar almas perdidas. Y aquel hombre paralítico había sido uno de los primeros en experimentarlo de cerca, el legado. La última imagen del documental muestra las calles de Galilea al amanecer. Nuestras generaciones caminan entre los mercados y las casas antiguas, pero la historia permanece viva, porque mientras exista alguien desesperado buscando esperanza, la historia del hombre bajado desde el techo seguirá hablando al corazón humano. El sol ilumina los tejados de barro de Capernaum. A veces la fe verdadera no espera cambios fáciles, abre un camino hasta Dios. ¿Y tú qué estarías dispuesto a romper para acercarte verdaderamente a Dios? Hoy millones de personas siguen cargando parálisis invisibles, depresión, vacío espiritual, ansiedad, culpa, adicciones, soledad, y muchas veces intentan llenar el alma alejándose más de Dios. Pero esta historia demuestra algo eterno. Ninguna vida está demasiado rota para ser restaurada. Dios todavía ve a quienes el mundo ignora, todavía escucha a quienes lloran en silencio, todavía transforma corazones que creen haber perdido toda esperanza. Porque cuando el ser humano se aparta de Dios, tarde o temprano el vacío aparece, pero cuando vuelve a Él, incluso las ruinas pueden cobrar vida nuevamente. Hace siglos, un hombre paralítico fue llevado desesperadamente hacia Jesús por 4 amigos. Nadie imaginaba que aquel momento atravesaría generaciones enteras, pero así ocurre con los encuentros reales con Dios. Nunca terminan solamente en una persona,
transforman familias, historias, corazones. Y quizá hoy la verdadera pregunta no es si Dios todavía puede hacer milagros, la verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a acercarnos a Él con una fe capaz de romper cualquier techo? Si esta serie documental tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando las historias bíblicas más impactantes jamás contadas. Comparte este documental con quienes necesitan recuperar la esperanza y acercarse nuevamente a Dios. Y escribe en los comentarios, nada me separa de Jesús, porque tal vez el milagro que estabas esperando comienza hoy.